Muy bien, muchísimas gracias, Cristian, por esta información. Estamos en contacto más adelante, por lo menos nos hemos tratado de revisar el tránsito, cómo se maneja en el Callao. 7:25, vamos a pasar ya a otros temas, por supuesto. Estamos esta mañana con Virgilio Acuña, vocero de Solidaridad Nacional, y Luis Iberico, vocero del PPC-APP. Los habíamos invitado porque el ministro de Justicia sería interpelado por el caso Martín Belaúnde del Ocio. Esto, por supuesto, esa entrevista estaba concertada antes de saber la nueva versión, digamos, de la novela Martín Belaúnde del Ocio, ¿no? Así es, como vimos ayer y lo vimos en vivo en De 6 a 9, el gobierno de Evo Morales le pidió a su ministro, el ministro Moldi, es un ministro importante, el ministro de Gobierno, que diera un paso al costado. Del Perú no ha pasado nada con respecto a los ministros y queremos saber si el Congreso tiene puesta la mira en alguno de ellos. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en principio, ¿qué creen que está sucediendo o a qué apunta el hecho de que Martín Belaúnde de alguna manera se fuga y reaparece, ¿no? Reaparece en un medio de comunicación como Canal N y dice, no, yo no me he fugado, me han secuestrado? ¿A eso qué responde? ¿Qué quiere? Yo creo que ya estamos entrando al mundo de lo real maravilloso, no sé qué tan maravilloso, por lo menos del surrealismo político, porque no termino de entender lo que está sucediendo, la estrategia, si es que la tiene, de Martín Belaúnde del Ocio, que ya con la extradición, bueno, la tenía barata, ¿no? Porque iba a ser retornado al Perú dentro de un gobierno que presuntamente podría darle cierto nivel de protección, con un cuadernillo de extradición donde los casos más graves no estaban incluidos, y de pronto decide fugarse o desaparece, ¿no? Y ahora sale a los medios a contar de que lo han secuestrado, de que está escondido. Una historia además alucinante. Me extraña, pero lo cierto es que esto está generando el momento político más grave del gobierno del señor Ollanta Humala, y en este momento político tan serio, tan crítico, el gobierno una vez más demuestra que no tiene capacidad de reacción política. ¿Es grave por sí mismo el problema o es grave porque hay un paro macrorregional en ciernes? Es que hay que tomar en consideración todo lo que tú dices. Sí. Hay paro macrorregional, falta gas, hay inseguridad ciudadana, San Juan del Lurigancho se moviliza, pide que entren las Fuerzas Armadas, estados de emergencia, y dentro de todo esto sucede lo de Martín Belaúnde del Ocio. Entonces aquí el gobierno no se tiene pues que marear y tiene que saber tomar decisiones políticas en el momento adecuado. Pero lo que está demostrando es por lo menos una absoluta impericia, una falta de criterio político, poca profundidad en su análisis, y no está tomando medidas que sí se tomaron en Bolivia. En Bolivia el ministro renunció o lo renunciaron, pero ¿eso qué significa? Que el ministro es responsable o no es responsable. Mira, al margen de eso, un ministro renuncia para amortiguar el momento político. Y el alto mando policial. Porque el momento político no tiene que impactar dentro del núcleo del gobierno, que es el presidente de la República, que es Palacio de Gobierno. Esto está afectando al gobierno en su conjunto y particularmente al presidente de la República. Una renuncia a tiempo te evita todo este problema. Y no estoy hablando, repito, de que tenga responsabilidad, eso se verá. Pero una renuncia tiene carácter político y eso contribuye a tranquilizar medianamente las aguas, que ya de por sí están bastante movidas con otros temas también. Ok, pero eso parece ser no va a haber, ¿no? Por lo menos no hay intención, no lo hemos visto, porque ni siquiera el procurador ha renunciado, ni ha presentado renuncia, ni lo han renunciado. Hay una comisión que está en Bolivia y no sabemos nada de ellos tampoco, ni qué trabajo están haciendo. Entonces, ¿qué va a hacer el Congreso al respecto? Bueno, ya hay solicitudes de algunos congresistas para llamar al ministro de Justicia, al ministro de Relaciones Exteriores, pero yo creo que más que ellos, según mi punto de vista, es el ministro del Interior el que tiene responsabilidad, porque, vean, en Bolivia tenemos agregados policiales, tenemos agregados militares, entonces, ¿qué cosa hacían en Bolivia los coroneles, los comandantes, los oficiales, los policías, los oficiales que están allá para cuidar el tema interno? Y además la responsabilidad de cuidar a una persona que está buscada por la justicia es del Ministerio del Interior. A mí me parece acá raro que todos van por el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando la responsabilidad directa es del Ministerio del Interior. Ahora, para complementar... no puede actuar, digamos, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, no puede actuar en Bolivia, ¿no es cierto? Ella es materia de seguridad interna. Tenemos del la país persona altiplánico más buscada, pero tenemos los agregados militares que de una u otra manera tienen una responsabilidad. ¿Para qué son agregados policiales?
o no es para que cuiden la parte que le corresponde a la policía. Pero para complementar la parte, digamos, de ficción que habla Lucho, de verdad que es uno de los primeros casos donde la realidad ha superado pues a todo lo que es la ficción, donde tienes un personaje que hace a una pareja presidencial, lo hace presidente, entra a Palacio de Gobierno, a todas las regiones, luego fuga, luego a otro país, se escapa de los dos países, finalmente aparece a 11 de la noche llamando por teléfono. ¿Dónde está la seguridad de los dos países? Porque no es solo, no es solo de Bolivia. El dato dado por el canciller, Choquehuanca, en el sentido que el 14 de mayo ya se había entregado a la embajada un documento en el cual decía: pongámonos de acuerdo para la extradición, esto ya está resuelto. ¿Cómo valoran ese dato? Como irresponsabilidad de nuestro gobierno de no haber actuado en forma inmediata, porque si es cierto lo que el canciller boliviano dice, que llamaron o comunicaron una carta de ofrecimiento para entregar a Martín, entonces ¿por qué no actuaron de esa manera? Ha pasado 10 días. Pero le ha dicho mentiroso prácticamente al ministro del Interior y al ministro de Justicia. Bueno, es que es responsable. Lo que todo esto demuestra es que prácticamente hay acuerdos, o sea, todo está diseñado para salvar a un personaje como Martín Belaunde. Yo, dentro de ese esquema de telenovela que uno se pinta, yo digo, ¿por qué razones? ¿Por qué condiciones? ¿Nos han mentido entonces los ministros? Yo no sé si hay un tema de acuerdos o más bien desacuerdos, porque yo lo que he notado es que por el lado boliviano había un énfasis por quitarse el bulto de encima, desde antes, desde que decían, oiga, levanten el tema de la extradición y vamos a la expulsión. Así es. Y nosotros se lo ponemos en la frontera en minutos. Y ahora, nuevamente, autoridades del gobierno boliviano desmintiendo autoridades peruanas. Claro, porque han asumido su responsabilidad, pero ha dicho hoy un momentito, o sea, asumimos que nosotros teníamos la responsabilidad de cuidarlo, pero nosotros les dijimos. Y aquí está habiendo pues ya un nivel de fricción entre el gobierno boliviano y el gobierno peruano que tampoco conviene. Y mira todo lo que está ocasionando Martín Belaunde. Ahora, yo sí creo que si vamos a centralizar las responsabilidades, la pelota está más en la cancha del ministro de Justicia, porque es el que desde acá ha tenido que manejar todo el proceso de extradición, de expulsión o lo que fuere. Más que el ministro del Interior, cuya responsabilidad quizás serían las relaciones a través de la Interpol, ¿no? Porque el que está manejando la estrategia en el plano jurídico es el ministro de Justicia, acompañado por Interior, acompañado por Relaciones Exteriores. Ahora, este ministro de Justicia está pues recién en el cargo. De repente está cargando con cosas que no se hicieron, se dejaron de hacer desde sus antecesores. Pero igual, en este momento concreto, ante esta realidad concreta, el responsable político es el actual ministro de Justicia. Y repito, la renuncia de un ministro, como podría ser la del ministro de Justicia, es de carácter político. ¿Ustedes creen que el presidente de la República, justamente para bajar la tensión, para que esa olla de presión no explote, debería pedirle a Adrián que dé un paso al costado? Pero es lo que debió hacerse desde el principio. Desde el principio. ¿Usted piensa lo mismo? Como hizo Evo Morales. Evo Morales ha demostrado tener más caña política, mucha más caña política, que nuestro presidente de la República. Eso se hace de inmediato, porque hay que medir cuál es la consecuencia que esto va a tener, qué dimensiones va a alcanzar, cuál es la repercusión que va a tener. Y lo último que hay que afectar es al presidente de la República, constitucionalmente protegido, cabeza del gobierno central del Estado peruano. Entonces, para eso están los ministros. Por eso se dice que son fusibles, para renunciar a tiempo ante este tipo de situaciones. Por otro lado, nuestra bancada del PPC de Alianza para el Progreso decidió ayer, pero las cosas acá suceden minuto a minuto, no ir al esquema de la interpelación o menos aún al de la acusación constitucional. Repito, ayer lo decidimos porque creíamos que, mira, dentro de esta impericia política que exige el gobierno, que lo mejor era que los propios ministros vengan por propia iniciativa al Congreso de la República, que es la representación de la ciudadanía, el día de mañana. ¿Y ahora? Y no se oye padre. Por encargo de mi bancada, yo conversé con la presidenta del Congreso. Claro, ella no puede obligarnos ni nada, pero puede sugerir, comunicándole nuestro punto de vista. Pero en el gobierno no se oye padre. Porque también, otra alternativa, los ministros van y dicen, caramba, presidente, nosotros vamos mañana mismo al Congreso de la República, antes de que se
vengan precipitando todo lo que ya estamos viendo, ¿no? Acusación constitucional, ya estamos... Te adelantas a la jugada. Te adelantas a la jugada, te adelantas a la jugada. El arte de la guerra es adelantarse a la movida del adversario. Y no quiero que el gobierno nos vea como el enemigo, que es como parece nos consigue el presidente de la República, sino como otro poder del Estado que tiene que cumplir su función. ¿Y solidaridad qué plantea? Nosotros como bancada no nos hemos reunido todavía, pero como dice Lucho, es el cambio de situación que pasa día a día. Yo quisiera sumar a esta inexperiencia del gobierno y a la experiencia de Evo Morales, que ha tenido capacidad para decir mucho más rápido, que convencido yo particularmente que lo que se trata es de cubrir tanto problema que tenemos en otros países. No quisiera pensar para adelante que el conflicto que tiene Bolivia con Chile, el Perú aparezca firmando a favor de Bolivia alguna resolución, porque no nos olvidemos que están en el Tribunal de la Haya. ¿Usted cree que esto es un arreglo? Yo creo, convencido que hay acuerdo por diferentes razones. Primero, porque Perú y Bolivia tienen sus conflictos internos permanentes y será una forma de distraer las cosas. Y segundo, estamos en un tema como el que ¿esto va a verse en la Haya, lo cree, que solo puede ser... lo presume, lo calcula o tiene evidencia, datos? Yo presumo que primero es para cubrir los conflictos internos y segundo porque el Perú tiene que tomar una posición respecto al tema de la Haya, que es una discusión que tiene Chile. ¿Qué pasaría más adelante si Perú vota a favor o se hace a favor de Bolivia en el tema del limítrofe que tiene con el mar? Sería parte de los acuerdos que tienen, porque en forma natural no podría darse tantísimas circunstancias como la que tiene este señor, que anoche 11 de la noche habla por teléfono como que tuviera su casa y pero que es que eso servicio no es... de inteligencia de los dos países. Pero que eso es lo que no se entiende. Si se fuga, no, desaparece, no habla. Estamos en una situación netamente imaginaria, no estamos en una situación real. ¿A quién está presionando? Mire, hay que ver y escuchar todo lo que ha dicho este señor Martín Belaúnde, y a mí me preocupa que ha repetido otra vez una frase. Gratis. No me voy gratis. Otra vez. ¿Ah? Así que él está haciendo su juego. No lo terminamos de entender quizás. Torpe, ¿no? Pero yo no sé qué tan torpe. No está mandando mensajes desde el principio. Si yo no me voy gratis, evidentemente sabemos a quién se pretende afectar. Y ahora habla de que hay una conspiración entre los gobiernos de Perú y Bolivia para matarlo, que están contratando sicarios para asesinarlo. La familia también habló de que su desaparición ellos no la conocían y que no daba señales de vida y que temían por su vida. Bueno, yo no sé, ya no sé qué estamos enfrentando, pero lo que sí digo que de todas maneras tenemos que preocuparnos por la integridad física de este personaje, que tiene que ser traído al Perú enterito, ¿no? Porque lo que todo esto evidencia es que este señor maneja información. Cuando dice no me voy gratis, está diciendo yo tengo información. Pero además de manejar información está protegido, ¿no? O sea, no solo por la información que maneja. Está protegido, entonces está protegido constantemente. Sus bancadas en todo este marco, en este contexto, Martín Belaúnde, estado de emergencia en Islay, paro macrorregional, falta de gas, etc. ¿Le van a dar las facultades legislativas al...? Nuestra bancada siempre, durante los 4 años, estuvo permanentemente apoyando al gobierno. Y en este tema de las facultades legislativas, sí, seguramente vamos a dar facultades, pero tienen que ser mucho más pensados. Hay facultades que están pidiendo para lo que es seguridad, que es importante, ahí no podemos dudar. Hay facultades que tienen que ver con la economía, que también son importantes. Hay facultades de una serie de cosas. ¿Van a seguir siendo una bancada aliada? Ahora sí tenemos que pensar. Aliados en las cosas que son convenientes y que el país necesita. Este mismo momento es muy difícil para el país. Este mismo momento que tenemos conflictos en todas las regiones, es importante que el Congreso apoye al presidente. Es importante que el Congreso apoye a todo el Ejecutivo, independiente de lo que tenga que ver con Martín Belaúnde, que es otra cosa. Nosotros ya nos hemos expresado en favor de, primero, revisar qué nos están pidiendo y para qué. ¿Qué pasa si nos piden facultades para ciertos temas concretos de seguridad ciudadana? Vamos a decir, no, porque el señor Martín Belaúnde no aparece, es bien difícil, ¿no? Pero ahora, yo creo que el gobierno no está ayudando a crear el mejor contexto para poder discutir con tranquilidad esas facultades en el Parlamento, porque con los ánimos caldeados, con una polarización política como la que nuevamente estamos viviendo, porque ya Pedro Cateriano también salió a meterle su chiquita al fujimorismo, entonces pedir facultades ahorita pues no es el mejor cambio ejecutivo, no hay condiciones, ¿no? Entonces, por favor, pedirle al gobierno que tome decisiones ya, no las deje como siempre lo hace, ¿no? Hasta el límite. Cuando estamos al borde de la mesa, recién ahí toman las decisiones. Entonces, tomar decisiones ya, tranquilizar el momento y ver ya cuanto antes el tema de facultades, por lo menos en lo urgente. Va a haber una ronda de reuniones otra vez, ¿eh? Que ojalá Pedro Cateriano no saque el mismo carácter de antes, porque ayer en el Cusco ya empezó ayer parecía que se le iba, ¿no? O sea que el mayor riesgo que tenemos ahora es la presencia de Cateriano. Bueno, no tenemos que ir, gracias. Vive el doctor Níquel y
Gracias. Empieza la intervención de Pedro y ahí empiezan los conflictos. Gracias a ambos. Virgilio Acuña, vocero de Solidaridad Nacional, y Luis Iberico, vocero del PPC-APP. Hacemos una pausa.